en Europa a lo que ha sido el territorio del archipiélago caribeño. Así llegan entonces tanto ingleses, franceses, holandeses a esta región y van a disputar la hegemonía propia de los españoles. Esto va también a representar, por lo tanto, un conflicto dentro de las propias islas que se van a ver, por una parte, primero con una llegada de españoles que van a tener ahí sus asentamientos con diferente intensidad en las islas, y luego lo que va a ser esa disputa por esos territorios y que va a dar lugar a lo que ha sido esa fragmentación propia del Caribe que se puede observar todavía en la actualidad en lo que es la diferencia de lenguas que se hablan, el inglés, el francés, el español, el holandés, bueno, aparte por supuesto de las lenguas que van a surgir con la presencia también de los africanos que van a dar origen a lo que llaman lenguas creoles o lenguas criollas, ¿no? ¿Qué sucede? Que también esto va a influir en cuáles van a ser los sitios o los espacios donde el sincretismo se va a dar con mayor intensidad. Y yo puedo adelantar de una vez ya que vamos a encontrar ese sincretismo en aquellas islas donde la presencia del catolicismo es mayor y está presente, a diferencia de las islas donde se dio el protestantismo. Pensemos, islas como la de Cuba, en lo que es República Dominicana, Haití, por supuesto, y en estas islas, en donde el catolicismo va a enraizar, es donde va a surgir religiones como por ejemplo la santería, y vamos a ver que hay una división en la propia santería, lo que va a ser el vudú en Haití. A diferencia de lo que, y que bueno, que podremos ver representado también cuando más adelante sigamos en estas sesiones, como se verá en Brasil, en el que también los portugueses pues llevaron el catolicismo a la región. Entonces, es ahí donde van a surgir sobre todo estas religiones sincréticas, como vamos a ver un poco más adelante, a diferencia de las islas del Caribe, bueno, en las islas del Caribe anglófono, donde el protestantismo va a tener su peso y va a hacer efectivamente su aportación, pero de una manera diferente. Ahí van a tomar, la posesión, digamos, la transformación se va a dar de otra manera y eso lo conversaremos un poco más adelante. Tenemos también que ver la importancia de lo que va a ser la economía de la plantación, cómo los españoles, si bien se quedaron, digamos, con las Antillas Mayores, pero su interés era en la búsqueda de riquezas y de metales. Por lo tanto, van a encontrar posteriormente, al llegar a tierra firme, un espacio donde esas riquezas van a ser visibles, como es en todo lo que es el imperio azteca y maya, lo que va a hacer que al abandonar esas islas, las islas menores, ahí es donde los ingleses y franceses y holandeses se van a establecer, y sobre todo el sistema de la plantación y el sistema de la explotación del azúcar, de la caña, es donde se va a dar con mayor importancia. Veremos que esa importancia también se va a ir desplazando de unas islas a otras, pero eso tiene como consecuencia todo lo que va a ser la trata de esclavos y los millones de personas que llegaron desde el África. Bien, podemos preguntarnos entonces, bueno, ¿qué sucedió con las diferentes etnias de esta región? Como bien adelantó Pablo, tiene que ver, pues sí, por una parte con el exterminio y las confrontaciones que se dieron entre colonizadores, conquistadores y las poblaciones. Las mismas también conflictos que había porque hay como dos grandes grupos étnicos, que son los taínos, que provenían de los arahuacos, que llegaron en un primer momento y fueron poblando y también desplazando lo que pudiera haber sido esa población original de la que se está buscando. Ahora, como bien mencionó Pablo, se está buscando ver cuáles eran y quiénes eran.
Y al mismo tiempo, luego los caribes, que son otra población, no podemos confundir taínos y caribes, porque los caribes eran mucho más guerreros y que también entre ellos, entre caribes, arahuacos o taínos, se daban las confrontaciones. A este encuentro previo, antes ya de la llegada de Colón, tenía que ver todo lo que fue todo el proceso de conquista y la mortandad, además del enfrentamiento que tenía que ver con las enfermedades que trajeron los españoles, ¿no? Que desconocidas, la viruela, la sífilis, etcétera, etcétera. Esto simplemente por decir, los mismos se mantuvieron algún que otros asentamientos, pero también mezclados, como fueron en las islas, en la isla de Dominica, por ejemplo, existían los que llamaban los caribes negros, que en un momento determinado los ingleses los desplazaron hacia lo que es ahora Centroamérica. Un poco para que veamos que el Caribe ha sido un espacio de migración, lo ha seguido siendo y en este momento, por supuesto, podemos ver en qué medida también sigue habiendo los desplazamientos tanto hacia lo que son las viejas metrópolis como lo que son las actuales metrópolis más cercanas, como son en Estados Unidos y en Canadá. Pero viéndolo un poco más sobre la de la trata de los esclavos, lo que podemos ver es que, bueno, la trata dura muchísimos años, más o unos 400 años en que se dan la llegada de diferentes naciones africanas a lo que son las islas. Eh, con esto, ¿qué podemos ver también? Que dependiendo de lo que acabo de explicar, de la importancia que tuvo la plantación del azúcar en estas islas, también la concentración de esclavos va a estar relacionada con ese crecimiento de la industria azucarera. Así podemos ver, por ejemplo, que en un momento determinado Jamaica es la líder en producción de azúcar, lo que beneficiaba, por supuesto, muchísimo a Inglaterra y por eso las llamadas Sugar Islands, que eran denominadas de esta manera y eran líderes en estos años, 1750 aproximadamente. Pero luego vemos que entonces en la isla de Santo Domingo, sobre todo en la parte que es la actual Haití, el crecimiento la producción de azúcar fue mayor, se convirtieron en uno de los más grandes importadores de azúcar hasta el año de 1780. Recordemos también que eh, Haití fue digamos, la primera nación en Latinoamérica que se emancipa, pero y que a raíz de esa emancipación, que podemos preguntarnos qué pasó, ¿no? Si nos acercamos y vemos lo que ha sido la trayectoria de Haití, de su sufrimiento, de su condición social, histórica y económica, como para preguntarnos qué sucede ahí, y de ahí lo importante de poder también tocarlo en algún momento, aparte de lo que ha podido significar toda esa mezcla cultural que hubo y por qué el resultado ha podido ser este. Eso que debe quedar un poco ahí como que lo tengamos guardado para pensarlo. Al llegar ellos a la emancipación, ¿qué sucede? Pues que muchos de los dueños de las plantaciones emigraron hacia Cuba. Y es cuando en el siglo XVIII que Cuba se convierte ciertamente en un exportador de azúcar y en una de las islas más importantes en plantación azucarera, además del tabaco. Pero digamos que nos concentramos en la parte de conocer que esa industria azucarera pues dio un asentamiento muy profundo y se convirtió también, por supuesto, La Habana en un puerto de transición de tráfico de los esclavos. Y paralelo a esto, de ese crecimiento, de cómo iban creciendo las islas y con ellos también el número de población africana, lo tarde que llegó la emancipación a las islas
inglesas en el año de 1833, y recordemos que no siempre la fecha corresponde con el momento en que exactamente, en que se va dando todo en el preciso momento, sino que se va, bueno, hay todo un proceso de transición hasta que esto se logra. En las colonias francesas, 1848, mucho después de la emancipación de Haití, en Cuba en 1886 y en Brasil en 1888. Entonces pensemos en lo que significa todo ese movimiento de nuevos esclavos llegando, de sus descendientes ya y de las mezclas que ha podido haber, y lo que representaba para ellos la posibilidad de poder sobrevivir en las condiciones en que estaban. Yo creo que eso es importante entender para comprender cómo van a ir surgiendo estas religiones en el Caribe o estos movimientos religiosos en el Caribe. Poco para que podamos hacernos idea de cómo eran estos desplazamientos. Miremos en este mapa, así a grande, en gran número, bueno, todo lo que era desde la parte, por supuesto, del África occidental, ¿verdad? Eh, Hacia lo que eran, bueno, las islas del Caribe, que siempre fueron como un territorio intermedio antes de llegar a lo que va a ser propiamente los Estados Unidos y la vuelta hacia Inglaterra, o ya desde esta región hacia la parte del Brasil. De hecho, en los estudios culturales y sobre todo los que se dedican al estudio de todo lo que es la africanidad y sus diásporas, el Atlántico es considerado el Black Atlantic por todo el movimiento, un movimiento circulatorio desde Europa hacia África con cargamento. Se descargaba ese cargamento de diferentes materias, se cargaba entonces uno nuevo, que eran los esclavos, se dejaba una parte en el Caribe, seguían hacia los Estados Unidos y de ahí volvían a cargar con nuevas materias primas hacia Europa. La mayor parte de esta población, como podemos ver aquí, tiene que ver con, bueno, como bien expliqué, sureste de la parte occidental, sureste de Nigeria, con diferentes grupos como los Oyo, Egba, Yejemú y Yesa, o del Dahomey con los Iwe, y del Togo, en Togo y de Benín. Y también de la región del Congo, porque van a ser como los grandes grupos, los Bantú, y de nuevo el sureste de Nigeria y al oeste del Camerún y los Carabalí. Entonces, ya vamos viendo que hay no solamente un sincretismo que se va a dar con los pueblos, es decir, con la cultura europea y con los pueblos europeos de los colonizadores, sino que también dentro de los mismos esclavos nos encontramos con lenguas distintas, culturas diferentes, cercanías en lo que pueden haber sido algunos mitos o algunos dioses, pero también diferencias y sobre todo la dificultad para poder comunicarse entre ellos y tener que encontrar nuevas maneras. De ahí también un poco esas lenguas creol que van a nacer en todo este territorio. Ya entonces vamos llegando un poco más a lo que van a ser estas religiones. Las he clasificado un poco en función de lo que nos aporta Fernández Olmos y Paravicini Gerber en su trabajo, y es ver cómo en Cuba, ya un poco para que veamos la dificultad y por eso el habernos centrado en dos básicamente, que son la santería con la regla de Ocha, que es de los Yoruba, la regla de palo que viene desde el Congo y la sociedad secreta de los abacuá, que es lo que se llaman también el ñañiguismo. En Haití lo que van a hacer va a ser el vudú, que si bien tiene semejanzas, van a haber algunos dioses semejantes y mitos cercanos, pero tiene sus particularidades y sobre todo por la manera en que se va a difundir o no difundir esta nueva manifestación religiosa. En las colonias británicas, el Obía y el Millal, que son sobre todo
manifestaciones más dedicadas a la parte de la magia, de lograr a través de esa magia y del contacto con los seres del más allá, pues lograr un poco beneficios, ¿de acuerdo? Aunque el Miyal en un momento determinado se acerca mucho más se acerca a las creencias católicas y es lo que se llama también el revivalismo, ¿no? El revival en la religión. Y el rastafarianismo, que va a surgir justamente en el siglo pasado, y vamos a ver, ese sí nos detendremos un poco más. Y en las colonias francesas, semejante a ese Odía o ese Miyal, va a ser lo que se llamaba el Quimbois. Y por último, bueno, el espiritismo, que también va a tomar una especie de sincretismo, y por eso se habla del sincretismo creol, pero eso, bueno, ya significaría ya entrar en otra materia y nos vamos a acercar más que nada a lo que es la santería. ¿Qué nos interesa del sincretismo? Recordar simplemente por qué tomo tanto al sincretismo como al criolización o el criollismo, por qué lo comento, porque son conceptos que dependiendo de los grupos académicos van a ser más, digamos, criticados unos que otros. Básicamente lo que entendemos por sincretismo es un poco lo que lo tomé simplemente de la RAE, combinación de distintas teorías, diferentes sistemas filosóficos y lo que tiene que ver con las lenguas, que es un poco el nacimiento de una nueva lengua a partir del contacto de dos o más. Y en el caso cultural, por supuesto, que tiene que ver con ese encuentro de culturas y de ese encuentro de culturas va a surgir elementos con mayor o menor peso de unas u otras, ¿no? Pero que son temas, son conceptos que se han trabajado en antropología cultural y en las religiones comparadas y que dependiendo, ya como bien lo digo, dependiendo de quién los asuma, lo van a ver como muy occidentalizados. ¿Por qué? Y eso quiero que lo entendamos. Porque en general son términos que nosotros utilizamos porque es nuestra formación, al fin y al cabo una formación muy occidental que viene también desde Europa y es normal. Mientras que si lo estamos viendo o si lo ven desde otros países, pensemos en los mismos África, con todo ese interés en comprender lo que ha sido su cultura y su difusión, pueden verlo como digamos, muy parcializado, el verlo desde una tendencia u otra. Lo mismo pasa con el término de creolización, que si bien nace en el Caribe y en ese sentido a mí me satisface lo que es el término, es, bueno, porque nace en Francia, en francés, perdón, porque Edouard Glissant nace en Martinica y para él el término de creolización o criollización tiene que ver con que no puede haber una sola cultura, que de todo contacto siempre las culturas van entrando en unión, en cercanía y que no hay una única cultura pura, podríamos llamarlo así, que eso es lo importante. Entonces, para él el mundo se criolliza, cambia continuamente en ese intercambio, no exento de conflicto, pero que también al mismo tiempo entre el conflicto también puede haber un enriquecimiento, como hemos podido y quienes venimos del otro lado del Atlántico, en este momento para mí, pues ciertamente sabemos que es así, ¿no? Y por eso también se diferencia el término de creolización o criolización de lo que es básicamente el mestizaje. El mestizaje es evidente, lo vemos, lo vemos en la piel, mientras que la creolización o la creolización tiene que ver más con los aspectos culturales, ¿no? Eso, y para mí me parece que eso marca un poco la diferencia. Que también tiene que ver con ese otro concepto que de Lucy y Guattari lo comentaron y que Edouard Glissant lo asume, que es el del concepto del rizoma, es decir, recordemos nuestra yuca, ¿no? Cómo esa raíz se va abriendo y expandiendo y tocándose una con otra parte a raíz, pensé de la zanahoria, ¿no? Que es una raíz única, mientras que la otra va espacio. Y en
menciono ahí unas obras del autor por si en algún momento alguien estaría interesado, porque me parece que, que también ha sido objeto de crítica, porque para muchos ese término de creolización no puede aplicarse a todas partes del mundo. Pero ya sabemos, como siempre, los términos se usan dependiendo de las disciplinas y dependiendo un poco de las orientaciones que se tengan. Y ya, pues sí, ya vamos llegando entonces a lo que son las características de las religiones caribeñas que, como pueden ver, no se diferencian mucho de lo que son maneras de manifestarse cualquier otra religión. En este caso, ¿qué es lo que vamos a observar? Que hay una combinación de monoteísmo y politeísmo, porque hay un Dios, puede haber un Dios único que luego entonces se manifiesta a través de sus hijos, no muy diferente de Zeus y sus hijos, ¿verdad? Como lo podemos conocer de la mitología griega, y que por lo tanto da origen a esas creencias en que podemos tener un único Dios, pero al mismo tiempo otros dioses que ayudan a conectarse con el ser humano. Hay un culto también, dependiendo de estas religiones, a los ancestros, unas más, unas no, creencias y por supuesto en poderes sobrenaturales de los objetos, ¿no? Que son transmitidos a través pues, de estas entidades, creencias en fuerzas anímicas propias de la naturaleza, la mediación entre los humanos y el mundo espiritual a través de rituales, de prácticas adivinatorias, el contacto que podemos tomar o que nos pueden dar además protección, por ejemplo, a través de ciertos símbolos y que corresponden con cada una de las deidades, los cantos, las danzas como una manera de una manifestación de invocar, por supuesto, la presencia de los dioses en las ceremonias, pero como ya hemos, aún sin pertenecer a estas religiones, sabemos que en toda religión siempre hay pues todo un ceremonial propio para invocar a Dios. La música y las danzas forman parte de los rituales y estrechan también no solamente una manera de acercarse o de invocar la presencia divina, sino también de unir a la comunidad. Líderes religiosos, en algunas sí, en algunas no, pero de esos líderes que cuidan tanto los espacios y los objetos sagrados y que pueden conducir ciertos rituales, y como en algunas también, estos son los, digamos, los generales, algunas tomarán unos, otras tomarán otros, de cómo el poder espiritual se puede movilizar pues a través de la posesión. Y ahora sí, vamos a entrar en nuestro santería. Creo que no sé si Pablo quería comentar Sí, algo. sí, para entrar ahí a mí me gustaría enfatizar un poco algunas cosas de cómo es que nos queremos acercar y estudiar de esto. Y para eso me baso en el historiador Arnold Toynbee, que a pesar de haber sido un historiador que es muy criticado por los historiadores por su manera de acercarse a la historia, creo que sí se aviene mucho más a la psicología junguiana y a los criterios que a nosotros nos interesan cuando estudiamos estas o nos acercamos a estas formas de religiones. Y él dice en una parte que llama retos y respuestas de la clave mitológica, dice esto: hasta ahora, en nuestra búsqueda del factor positivo en la génesis de las civilizaciones, hemos empleado las tácticas de la escuela clásica de la ciencia física moderna. Hemos estado pensando en términos abstractos y experimentando con el juego de fuerzas inanimadas, la raza y el medio ambiente. Ahora que estas maniobras nos han dejado en blanco, podemos detenernos a considerar si nuestros fracasos no se han debido a algún error del método. Insisto en esto porque siento que la metodología con la que nosotros debemos acercarnos a esto, y es la que nos interesa, es la psíquica. Entonces él dice, tal vez bajo la insidiosa influencia del espíritu de una época saliente, hemos caído víctimas de lo que llamaremos la falacia apática. Ruskin advirtió a sus lectores contra la falacia patética
de dotar imaginativamente de vida a los objetos inanimados. Pero es igualmente necesario que estemos en guardia contra el error inverso, de aplicar al pensamiento histórico, que es un estudio de las criaturas vivas, un método científico concebido para el estudio de la naturaleza inanimada. En nuestro último intento de resolver el enigma, se plantea él, sigamos el ejemplo de Platón y probemos el camino alternativo. Cerremos los ojos por el momento a las fórmulas de la ciencia para abrir nuestros oídos al lenguaje de la mitología, que es nuestra invitación. Qué bonito. Sí. A pesar de eso, yo creo que en eso creo que también nos indica, ¿no? Como Toynbee, sí, Toynbee ha sido muy criticado precisamente por ese aspecto, por prestar atención a lo que desde el punto de vista científico no deberíamos prestar atención porque algo inmanente, algo que no se puede tocar, algo que es un poco la parte de las creencias. Y sin embargo, las palabras tal y como los acaba de leer Pablo, me parece sumamente importante y que podíamos ahondar en ello en algún momento. Bien, pues entonces, ¿cómo comienzan estas religiones africanas y específicamente en Cuba lo que van a ser las religiones? Aunque me centre solamente en la regla de Ocha o de Ochá, eh, ¿cómo nacen? Bueno, nacen de los espacios donde se han movido, por supuesto, toda la población africana. Espacios de resistencia que ya haya habido en los cabildos, el batey y los palenques. En los cabildos es porque dentro de todo la colonización española permitió que los esclavos se pudieran reunir, eso sobre todo los cabildos en las ciudades grandes, bueno, prácticamente lo que era en La Habana. Pudieron organizarse de acuerdo a, a las naciones de que provenían y pudieran reunirse y realizar sus festejos. En el batey, que tiene que ver pues, con el espacio en la plantación, donde estaban pues, las barracas, donde estaba toda la parte de recolectar de la cosecha, y ahí, por supuesto, ellos pudieran reunirse y manifestar sus ritos y creencias. Y en el palenque, los palenques se entienden como el lugar donde los cimarrones, porque hubo también pues toda una gran resistencia que lograban huir del régimen colonial y en lugares apartados formaban esos palenques y contribuía pues a poder mantener todo lo que era su cultura y sus tradiciones. Poco a poco, bueno, en los cabildos sobre todo se fueron transformando en centros de espacio también social y cultural, y las representaciones que van a surgir de ello, esas deidades, van a ser el producto de lo que sí, de lo que hemos conocido y llamamos por sincretismo, es decir, de las creencias religiosas africanas, de lo que ellos ya traían, de lo que pudieron, digamos, mantener vivo, y de los santos católicos. Es importante esa parte de los santos católicos porque no es solamente la imagen de Dios o de la Virgen, sino de cómo también la población que llegó desde España traían sus propias creencias y sus propios, digamos, santos patronales de cada región, que es ahí donde vamos a poder ver que ha habido como justamente el mayor sincretismo posible. Eh, bueno, también, por supuesto, toda esta diversidad de deidades que si bien es cierto van a ser menores aquí en número de lo que eran en África, pero bueno, son gracias a las diferencias de los distintos grupos étnicos que llegaron en momentos diferentes a la isla de Cuba. Entonces vamos a tener esta tradición que se llama la santería, que también se llama locumí, y la regla de Ocha, cuyo eje son pues los orichas o orichas como guías y patronos de cada una de las personas, ¿no? Todo esto también se ve, digamos, alentado por la poca
dedicación también de la Iglesia Católica a penetrar en lo que era la parte ya más interna de la isla con diferentes misiones. Luego también por la parte en La Habana, que se convirtió al ser un punto tan importante de tráfico, también era de enriquecimiento cultural, de tal forma que digamos, había también una educación muy secular que da, digamos, origen a que pueda surgir dentro de lo que era el espacio propiamente de la población africana que pudieran mantener mucho más pues sus creencias. Y por otro lado, porque dentro de la misma iglesia, pues el no ir directamente a todo lo que eran las plantaciones tenía que ver pues con el rechazo de los propios dueños de plantación de que pudiera llegar pues todo lo que era la palabra de Dios y que pudiera entonces desequilibrar lo que era el control sobre esta población africana de los esclavos, un poco ese conflicto con lo que se llama la plantocracia. Luego, ¿qué interesa? Pues entonces en la regla de Ocha tenemos un número, como ya había un poco anunciado, menor de los orichas, el sincretismo con estas divinidades africanas y católicas, y para cada oricha existe pues una representación o más de una representación de lo que pueden ser los santos católicos, ¿no? Y que se manifiestan en diferentes caminos. Los diferentes caminos tienen que ver también con las diferentes historias que van a poder darse respecto a estas deidades y cómo también se pueden manifestar de diferentes maneras a través de diferentes símbolos o lo que llaman los avatares, que son los representantes, es decir, ¿ok? El avatar es un poco cuál es la imagen con lo que se va a ver representado. Y si he colocado un poco esta imagen de las 7 potencias africanas es porque me recuerda que, bueno, por lo menos en Venezuela se habla mucho de las 7 potencias y creo que mis compatriotas pues saben que se habla de ellas. Y es interesante ver cómo entonces son representadas estos 7 orillas y más, digamos, importantes, aunque hay otros más numerosos y que forman parte de todo este panteón de la regla de Ocha, pero me he centrado básicamente en estos para poder abarcar diferentes, un poco cómo se manifiestan cada uno de ellos, ¿no? Bueno, el primero es el Ewa, es el primero al que hay que invocar en cualquiera de las reuniones o ceremonias que haya. Eh, es el Señor de los caminos, es el Señor de las encrucijadas, se le invoca para cualquier cambio importante en la vida, la buena o la mala suerte, tiene que ver pues con el Ewa, se le invoca para saber cuál es el camino digamos, más directo, mejor para poder seguir. Se le representa también pues como en ese sincretismo como el Cristo Niño de Atocha, como San Antonio de de Padua, disculpad, o como el ánima sola. Como podéis observar en esa imagen, el color del Ewa es el rojo y es el negro. Tiene un día particular para su devoción, que es el día lunes, y el número sagrado es el número 3. A cada uno de los orishas se les da unas ofrendas particulares, algunos las comparten, por supuesto, pero en este caso, ¿cuáles son las que le gustan a este orisha? Pues son los dulces, es el ron, es el tabaco, es el sacrificio pues de los gallos o de un cabra, pero que sean machos. Y cada uno, bueno, hay diferentes mitos. Me he centrado en un mito para cada uno de ellos para que entonces conozcamos un poco cómo son sus historias. Este mito que nombro aquí del príncipe Obi y es hijo de Obatalá, el príncipe Obi es ciertamente, bueno, es hijo de uno de los dioses y
es muy engreído, ¿no? Es muy soberbio, además viste con unas ropas muy elegantes y vive en la copa de las palmeras, pero solamente recibe gente importante a Reyes. Entonces un día Leguán decidió que se iba a acercar, pero vestido eh, de pobre, de pordiosero, y por supuesto no le permitieron entrar. Entonces fue y se lo cuenta pues a su padre. Y regresan nuevamente y el padre, pues Obatalá un poco le dice a su hijo que, bueno, sí, tú has tenido unas prendas blancas muy bellas, muy blancas, muy delicadas, pero bueno, por esa soberbia tuya, ahora esas prendas blancas las vas a llevar en tu interior y por fuera lo que vas a llevar son unos harapos deshilachados. Y así convirtió a Obi en el coco en el fruto del coco, que con los niños, pues los cocos caen de las palmeras y los niños iban a poder jugar con él, pero además el resto de sus hermanos iban a poder partirlo y disfrutarlo y utilizarlo en las diferentes ceremonias, ¿no? Entonces es un poco a ver cómo efectivamente vamos viendo que, bueno, el igual podemos verlo cercano también a lo que puede ser nuestro trickster, ¿verdad? Que Hermes, como portador, como en las encrucijadas y en los caminos sabemos que él estaba también presente. Es decir, siempre vamos a encontrar que esos arquetipos, como bien en algún momento mencionó Susana, en alguna, cuando las presentaciones, lo que hacemos es repetir. Los arquetipos están presentes, lo que van a tener son manifestaciones distintas dependiendo de la cultura y del momento. Otro de las deidades es Ogún, que es astuto, es belicoso, es el herrero y el guerrero al mismo tiempo, pues le representan, como se puede ver, con su espada y también pues ahora se me fue la palabra del herrero del yunque, ¿verdad? Donde se forjan los diferentes instrumentos. Por lo tanto, es protector de los herreros, protector de los mecánicos, pero también de los carniceros y de los cirujanos. Eh, Puede ser, protege, pero también es que puede hacer que se den accidentes de crímenes violentos con las armas. Se sincretiza en la imagen de San Pedro por las llaves, aunque son también de metal, o Santiago el Mayor. Los colores son, como se puede ver en esa imagen, es el negro y el verde. El día es el martes, números sagrados el 3 y el 7. Y como ofrenda se le rinden pues vino de palma, sal, yuca, tortugas y perro. Y en el relato de su relación aún con su madre Yemú, pues lo que sucede en este caso es que en algún momento, cuando Obatalá se va y se ausenta, pues hay una relación incestuosa entre Ogún y su madre Yemú, y llega nuestro anterior eh, nuestra anterior deidad y le cuenta a su padre que algo está pasando porque el comportamiento de su madre y de su hermano no es lo normal, ¿no? En ese sentido, pues entonces Obatalá lo que hace es castigar a Un y lo aísla, pero entonces a Yemú lo que le hace es que el niño que nazca de ese encuentro sexual tiene que enterrarlo vivo en la tierra. Entonces vemos también aquí el castigo a lo que pueden ser justamente las relaciones no, no aceptadas. Otra de las deidades es Changó. Changó, como ven, sus atributos es el hacha de doble filo, el color es rojo y blanco, el día es el 4 de diciembre y el número sagrado es el 6, y se le identifica pues con Santa Bárbara y con San Patricio o San Jorge.
Si vemos por qué se identifica con Santa Bárbara, aunque en la imagen no se ve del todo bien, pero bueno, al menos la han sobrepuesto, lo que es la espada y lo que es el hacha de Changó. La espada es porque Santa Bárbara, como veis, también tiene pues un manto rojo y tiene una espada que tiene que ver, pues no sé si conocéis la historia de Santa Bárbara, su padre es pues no cree en la fe cristiana, ella se convierte y entonces su padre lo que hace es condenarla a que sea decapitada, de ahí con una espada. Y luego entonces un castigo, el castigo hacia este padre que sacrifica a su hija es que un relámpago pues lo fulmina. Y en ese sentido pues también vemos pues esa imagen de Changó con el relámpago y con lo que representa un poco esa imagen de Santa Bárbara que también un poco pues recordemos que cuando llueve y truena, pues uno invoca a Santa Bárbara en diferentes partes aún, aunque no estemos precisamente en Cuba y sintiéndolo igual. Luego, otra de las deidades es Yemayá, que es la Gran Madre Universal. Aquí les muestro, es un altar que es en su honor. Es la diosa no solamente de las aguas, del mar, no solamente de las orillas, sino también del sol y de la luna, como lo pueden ver aquí representado uno a cada lado. Sus atributos pues tienen que ver pues con las conchas marinas, las piedras que se recogen a la orilla de la playa, el color es el azul marino y el blanco, el día sábado es el día sagrado y el número 7. Y su sincretismo es pues con la Virgen de Regla, que es una de las vírgenes propias de Cuba. El mito de Yemayá y Orula pues tiene que ver con lo que también ya antes mencioné, que recordemos que Yemayá, que es otro de los nombres de Yemú, como ha sido, como fue justamente eh, infiel a, Obatalá, pues tiene que castigar, disculpa, demasiado ruido, o es la manifestación de alguna de las deidades cercanas en este momento. En fin, pues el mito de Yemayá, ya les voy a contar para que no se me olviden detalles, porque a veces entre tantas cosas Yemayá tiene un matrimonio muy conflictivo. Es esposa de Orula. Y cuando Orula se va, ella un día descubre que hay una señora que adivina y con eso le da pues nociones a la gente de lo que va a pasar y con eso gana dinero. Y entonces ella decide también empezar a hacerlo. Y hay que recordar que ya cuando lleguemos a ver a Orula lo veremos, pero anticipo que Orula es el dios de la tabla de Ifá, donde con ello se da a conocer el futuro y se dan a conocer pues lo que pueden ser la adivinación de diferentes situaciones, ¿no? Y entonces cuando regresa a Orula y se da cuenta de que hay muchas personas para entrar en su casa, él también se pone pues en la fila y cuando llega donde su mujer, Yemayá, ella le dice, bueno, pues yo no tengo que adivinarte, tú eres mi esposo, pero eso sí, si yo no me puedo quedar sin dinero, yo tengo que comer, por lo tanto, empecé también pues a realizar este tipo de trabajo. Entonces Orula al principio, bueno, por supuesto la rechaza y se pregunta qué ha pasado hasta que se da cuenta que es que ella está utilizando su tabla y entonces le impone un castigo que es el castigo que todas las mujeres tienen porque solamente la tabla de Ifá puede ser leída por los babalao.
por los hombres, pero no por las mujeres, ¿no? En ese sentido, vamos viendo también cómo se van también especificando o explicando situaciones sociales que podemos ver cuando se pertenece a estos determinados grupos. Luego tenemos pues a Obatalá. Obatalá es la deidad de las... aquí lo que hice fue pues un poco una imagen de alguno de los ritos. Es la deidad de las vestiduras blancas, es la deidad de la pureza, de la verdad, de la compasión, creador de la tierra y del ser humano. Eh, por lo tanto, al ser el creador de los humanos, sabe lo que piensan, sabe lo que sienten, ¿no? Y lo que pueden venir y reconocer a través de sus sueños. Es la representación, es Nuestra Señora de las Mercedes en el catolicismo. Sus atributos son las agogos, son unas campanitas muy bonitas, bueno, con las que se utiliza cuando hay estos ritos. La corona de plata, el agua bendita, y se celebra, por supuesto, el Día de la Señora de las Mercedes, que es el día 4 de septiembre. Como ven, los números son 8, 16 y 24, múltiplos de 4. Las ofrendas, de nuevo, son en general blancas, son el coco, el algodón, manteca o cualquier otro, palomas o caracoles, pero que siempre tienen que estar presentadas envueltas en lienzos blancos. Y el mito es la creación de los humanos. Entonces, en ese mito es interesante porque Olofi, que es el dios mayor, el dios principal, es el dios del equivalente a Zeus, pues le dice a Obatalá que le ayude a crear, Olofi crea el universo, pero que un poco le ayude a ver cómo a crear a los seres humanos. Y entonces Obatalá desciende a la tierra está fangosa, se lleva una gallina y la gallina empieza pues a escarbar, y en ese escarbar lo que va a hacer es separar la tierra del agua y, eh, eh, y Obatalá va a tomar el- del barro, va a tomar el barro y va a crear tanto a los hombres como a las mujeres, es decir, va a crear a la humanidad. Y Olofi lo que les va a insuflar va a ser el espíritu. Y en ese sentido todo va muy bien. Pero un día Obatalá tenía mucha sed y tomó vino de caña. Y el vino de caña hizo que sus manos no estuvieran diestras. Y entonces las figuras que hizo estaban un poco deformes. Y Olofi no se dio cuenta y les insufló vida. Pero entonces, ¿qué pasó? Que ahí es los seres humanos que no son perfectos, que tienen algún problema, alguna minusvalía, vienen de ese momento. Y por ello, su orishá, a lo que ellos imploran y que los protege, es justamente Obatalá, ¿no? Un poco interesante esta manera de cómo los dioses se reservan ciertas y determinadas acciones. Y ya por último no, me quedan dos, voy a hacerlas rapidito para que nos dé tiempo a ver todo. Es Ochun, que es la deidad de los ríos, de el oro, la sensualidad femenina, la sexualidad femenina también. En Cuba se la identifica con la Virgen de la Caridad del Cobre y es una de las deidades más representadas porque para ellos la mujer cubana está representada, es decir, Ochun está representada en todas las mujeres cubanas, de ahí pues lo que se dice de la sensualidad de las mulatas cubanas, ¿no? Los atributos tienen que ver pues con las cadenas, metales dorados, espejos, abanicos, el color es el amarillo, las ofrendas tienen que ver con pescado, cabras, miel, la miel, el color precisamente, y las celebraciones el día 8 de septiembre, que es el día de Nuestra Señora de la Caridad. Bien, el mito es interesante. En el mito, Ochun, viendo que sus hijos parten como esclavos, se siente pues muy dolida y le consulta a Yemayá, disculpad,
le consulta a Yemayá que qué va a pasar con sus hijos, que ella le tiene mucha tristeza. Entonces Yemayá le dice que ese es el destino, que ellos van a además así dar a conocer lo que es la riqueza y su cultura en otros lugares. Y Ochun le pregunta, ¿y cómo es ese espacio? Entonces ella le dice, es que Cuba es muy parecida al África, tiene una exuberante vegetación, hace calor, hay buena brisa, se produce comida. Eso sí, allí hay, no solamente van a estar nuestros hijos, los africanos, sino también los blancos. Entonces, Ochun le dice, yo quiero acompañar a mis hijos y entonces lo que te voy a pedir es un favor, es que para que todos los que están en Cuba me quieran mucho, por favor alísame un poquito el pelo y blanquéame un poquito la piel para que así todos me quieran, me vean y en mí se vean representados tanto unos como otros. Yo creo que este mito es muy particular y creo que valdría la pena tenerlo en algún momento muy presente, ¿no? Y por último, bueno, el de Orula, que ya lo he venido comentando, es la divinidad tutelar, es la que posee el tablero de adivinación, conoce el destino de todos y es el mediador entre Olofi y los seres humanos. Su imagen sincrética, aquí les puse lo que es lo que podría ser un mini altar dedicado al dios, en el que se ve que ahí está San Francisco de Asís, y por lo tanto se celebra igual ese mismo día del 4 de octubre, se le hacen ofrendas, gallinas y palomas. Y el mito, pues, es un poco ya el que había venido comentando, el que comenté anteriormente, y que tiene que ver, bueno, pues, cómo Yemú es también la otra manera de llamar a Yemayá, y ese castigo que se le impone de que tiene que enterrar a su hijo vivo, ella lo hace, y lo hace debajo de una ceiba. Conocemos lo que es ese gran árbol como la ceiba. Y allí va la gente él desarrolla la visión, él desarrolla la capacidad de poder ver el futuro, las personas van y le consultan y al mismo tiempo lo alimentan, y en un momento determinado su hermano le va y le dice al padre un poco, ya es hora de que perdones, no es posible que mi hermano esté ahí enterrado y que por lo tanto se le dé libertad. Y en ese sentido, pues sí, le da la libertad a Batalá, le pide a la tierra que por favor lo deje salir, pero claro, Orula no tiene mucho aprecio por la ceiba, por ese árbol que lo ha estado amamantando, digamos, durante tanto tiempo, y lo que hacen es la convierten en una bandeja de oro para que él pueda llevársela a donde él vaya y ahí también hacer pues lo que es un poco toda la parte de adivinación con esa tabla de IFA. Esto es lo que respecta no sé si Pablo quieres hacer algún comentario antes de que pase al rastafarianismo o continúo. Oh, yo creo, sí, al entrar al rastafarianismo, esto realmente suena bastante rico en material como, y bastante como variado. Y se nota, y yo destacaría como esa cosa que, bueno, yo llamo como el sincretismo de toda esta mezcla de deidades con propiedades, con facultades en un sentido y en otro, y que más bien me hacen pensar, bueno, que es lo que, cómo esto puede estar presente en la psique actual y cómo ha estado mucho más de lo que nosotros imaginamos y cómo está en una población como la de Cuba presente. Incluso me recuerda esta Cuba actual, sin querer hacer comentarios de otro tipo, sino cómo en esta Cuba actual, que vive lo que vive, cómo eso puede estar significando
o estar de fondo, significando algo muy profundo para ellos. Y me hace recordar una muchacha cubana que conocí en Venezuela hace muchos años y que nos sirvió en un momento dado de secretaria en el consultorio. Y ella era una mujer muy joven y para ese entonces ya tenía como 4 matrimonios y 3 abortos, que a mí me llamaron la atención muchísimo. Y en cuando le preguntaba, bueno, que cómo era eso, y decía, bueno, es más sencillo. Cuando tienes un novio es más sencillo casarte porque el Estado está obligado a darte un espacio para que vivas y de esa manera puedes tener una, una vida sexual más activa que si eres novia, porque si eres novia, las posibilidades de tener libertad para la vida sexual eran muy disminuidas, muy disminuidas. Y por otro lado, bueno, ella no, y me lo contaba con una cosa que a mí me asombraba, un desparpajo de cómo hablaba de sus 3 o 4 abortos, ya no recuerdo cuánto, pero ella decía, bueno, es que bueno, no tenías por qué cuidarte, no tenías por qué tener una precauciones de ese tipo, porque si salías en estado, ibas a la consulta médica y con manifestar tu deseo de que te hicieran el aborto, te lo hacían. Entonces, a mí todas esas cosas me parecían sumamente interesantes, pero hubo un detalle que significó como una gran impacto para mí, porque ella no entendía, aún habiéndome contado eso, cómo en Venezuela había niños que pedían en la calle. Ella decía, esto no lo ves nunca en Cuba. Eso terminó de volarme el cerebro. Decía, bueno, ¿cómo es esto? Esta mujer que no acepta, que le parece un imposible estos niños en la calle, que tiene que ver con la pobreza tal vez, es capaz de echarme este cuento con esta naturalidad. Entonces creo que lo que acabas de describir más bien me pone en contacto y me hace preguntas, me hace crear preguntas bueno, ¿cómo es esto psicológicamente hablando? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Y qué de esa Cuba actual puede tener que ver con esto que tú nos estás narrando, ¿no? Me parece, Qué es bueno. una inquietud que dejo para todos también. Sí, que podemos discutir ya o comentar al final. Bien, pues ya ahora para, digamos, terminar en el sentido de que vamos a la otra religión de cierre, vamos con el rastafarianismo. ¿Por qué pensar en el rastafarianismo como una religión? Bueno, porque lo que conocemos generalmente, como, no sé si ya lo mencioné hace un rato, es a Bob Marley cantando ¿no? sus colecos, sus trenzas, perdón, una música extraordinaria, pero que también recordemos que muchas de sus letras eran justamente muy invocativas de creencia religiosa, ¿no? Entonces el rastafarianismo nace aproximadamente en Jamaica en la década de los años 30. Eh, Está relacionado con el etiopianismo, que ya veremos ahora a qué se refiere ese etiopianismo. Es una lectura sobre todo del Viejo Testamento y una mezcla con el panafricanismo. ¿Por qué? Ahora vamos a ver que esto realmente es interesante. Bueno, desde mi punto de vista y espero que también para todos ustedes. Entonces, eh, esas dos frases son importantes. One God, one aim, one destiny, es decir, un Dios, un objetivo, un destino, ¿no? Y bueno, eso se une con, miren a África, un rey negro será coronado porque el día de la liberación está cerca. Y el rey negro no es el que, no, están viendo ustedes ahí sentado, sino que ese señor ahí sentado es Marcus Garvey, que era un periodista y también en cierta forma pues fue un predicador, nacido en Jamaica, hijo de albañil, pero ese señor albañil tenía pues una gran biblioteca y además Marcus fue educado en una iglesia metodista. Trabajó mucho tiempo en una imprenta, lo que después le facilitó el que él tuviera su propio periódico. Y en esa imprenta y en ese trabajo que él realizó, los trabajos que realizó en Jamaica, pues
se metió pues en todo lo que ellos son los movimientos sindicales. Eso, por supuesto, le trajo problemas, que tuvo que irse de Jamaica y creó, primero en Jamaica, lo que se llama la Asociación Universal para el Movimiento del Negro, UNIA, en el año de 1914. Eh, Viajó por diferentes países, Panamá, Costa Rica, inclusive creo que llegó a Chile y después por muchos años en Estados Unidos. Fue ampliando esas redes, digamos, de UNIA. Muchos descendientes de africanos se fueron uniendo a todo este movimiento que uno puede comprender efectivamente que se diera, ¿no? Mejorar las condiciones de vida de los descendientes de África, porque al margen de que se hubiese abolido la esclavitud, sabemos que seguían viviendo en condiciones mucho menos ventajosas que lo que pudiera ser la de los blancos. Y además de eso, cuando está en Estados Unidos, funda un periódico que se llamó el Negro World en el año de 1916. Tiene una gran difusión en los Estados Unidos. Comienza a haber realmente un gran movimiento por crear lo que se llama una nación negra. Es decir, él no veía sino la posibilidad de que volver al África como uno de los sueños, crear una nación de africanos para el mejoramiento social, político, económico de los negros. Y inclusive llega y que a crear, ¿no?, una compañía de barcos que se llamó The Black Star Line. Ahora bien, por eso también fue juzgado, porque no había tal, es decir, el barco no era de su posesión, empezó a vender, por supuesto, acciones. Además de eso, él se hizo proclamar emperador de esa nueva nación que se iba a crear, y por ello la imagen que pueden ver en la fotografía. Pero lo que sí, de alguna manera, él se convirtió en una especie de profeta en esas prédicas que daba. Inclusive llenó el Madison Square Garden completamente con seguidores, y hubo no sé cuántos, por lo menos como 2 millones de seguidores en un momento determinado de lo que era esta asociación de la UNIA, porque de alguna manera yo creo que él tuvo la capacidad de ver, ¿no? Por una parte Liberia, ¿no?, que en Liberia se ofreció pues espacios para que volvieran los descendientes de africanos que estuvieran en las diferentes colonias, y va a coincidir también con el nombramiento de un emperador en Etiopía. De ahí que se convierta un poco sus palabras en palabras proféticas al decir: miren a África, un rey negro será coronado porque el día de la liberación está cerca. Y efectivamente coronan nada menos que en Etiopía en el año de 1930, coronan a Liv Tafari Makoni. Ese fue el último emperador de Etiopía, que buscaba un cambio grande para su nación, en medio de todo lo que era también el colonialismo. Pensemos, muy poco sabemos de eso, pero Italia intentó colonizar y estuvo un tiempo colonizando estos países, este país. Y lo interesante de esta historia, que tiene que ver con el etiopianismo, es que él se considera un descendiente, o se considera que esta parte, estoy aquí un poco, en ver si logro, bueno, me van a ver oscura, lamentablemente, hay un sol ahí que me está dando. Bueno, se creen que era descendiente directo del rey Salomón y de la reina de Saba, ¿no? Por lo tanto, esa tribu perdida, las 12 tribus mm, judías que se hablan en el Antiguo Testamento, había una, según ellos, ahí está la tercera tribu, la número 13, que es la tribu de Israel en África, ¿no? Y de ahí que entonces se considerara que él podía ser un nuevo Mesías que trajera al mundo el cambio necesario para poder vivir de otra manera todo lo que eran los descendientes
los descendientes de África. Entonces, entre las creencias que se tenían del rastafarianismo, que se crea entonces como un movimiento en reconocimiento a este emperador como posible Mesías negro, entre esos principios se encuentran, bueno, por una parte el rechazo a lo que eran los principios de la raza blanca, la creencia en la superioridad y moral de la raza negra, el compromiso a exigir una venganza por el maltrato y la maldad que habían tenido a través de la historia los descendientes de África, el rechazo al gobierno. Estamos pensando que recordemos que nace en Jamaica esta religión, es el rechazo al gobierno y a las autoridades que son cómplices, ¿no?, de ese colonialismo inglés, preparación por el regreso al África, para muchos creyendo efectivamente un regreso al África, y para otros verlo solamente como un regreso espiritual a ese Sion prometido, y el reconocimiento de Haile Selassie como el verdadero guía para los africanos y su diáspora. Además, entre los principios teológicos, pues tenemos esa noción de repatriación a Etiopía como la nueva Sion, que es un concepto mucho más teológico que político, como ya acababa de nombrar, una mejor vida posible en la tierra, que no solamente hay que esperar a la muerte para una vida mejor en el más allá, una reafirmación en lo que es la fe en Rastafari como profeta o Dios, y compromiso a seguir todos los principios básicos de la vida Rastafari, y la capacidad que tiene cada una de las personas de ver más allá de lo aparente, es decir, de no dejarnos deslumbrar por lo que es el mundo material, sino buscar el espíritu y buscarlo dentro de uno mismo, porque eso está ahí y lo que hay que hacer es despertarlo, ¿no? Es lo que ellos consideraban. Y por otra parte, pues bueno, se hace una relectura de la Biblia, esa Biblia que a ellos les llega, porque recordemos que es la Biblia inglesa, y una composición, es decir, una mezcla entre esa Biblia, lo que es la Biblia, y la perspectiva del Kebra Nagas, o el libro de la gloria de los reyes de Etiopía, cuyo eje central es lo que ya había comentado, que es cómo la reina de Saba, y de la unión de la reina de Saba y el rey Salomón, nace su hijo Menilek, que fundó esa dinastía en Etiopía, y que son justamente la tribu perdida de Israel en África, ¿no? Es esa creencia común, la profecía de que el poder de Roma va a ser sustituido por el de Etiopía, y cómo entonces hay que interpretar la Biblia a una lectura no literal, sino siempre desde el punto de vista de la interpretación, porque hay que descubrir la verdad que ha estado encubierta por la lectura que se ha hecho por los blancos, ¿no? Y que esos textos los comentan en sus reuniones. Normalmente esas reuniones solamente se dan entre hombres, y cada uno de ellos puede dar una interpretación individual de cómo esa lectura les llega. Y ya un poco más es lo que acababa de decir, no es una lectura, no debe ser una lectura literal, sino siempre condicionada por lograr entenderla y armonizarla con lo que es el destino de los Rastafari. Por lo tanto, es una explicación siempre alegórica por lo que está oculto, cómo esos avatares están presentes, que es Dios, Moisés, Elijah, Jesucristo, y ahora Haile Selassie. Como ven, es toda una descendencia, y solamente creen en Dios, no creen en otros espíritus, como puede suceder en lo que hemos visto de la religión, por ejemplo, acá acabamos de ver de la santería. Ellos creen solamente en Dios y no en otras manifestaciones. Y mantener lo que ellos llaman un poco esa cultura es replicar las comunidades más primitivas, un poco recordar esos cimarrones que huían y que se convertían en comunidades de apoyo entre sí.
esas reuniones que llaman, que es lo que acabo de decir, que son las reuniones, las binge, donde ellos fuman marihuana, pero lo fuman porque con eso van a entrar en contacto pues con Dios de una manera mucho más cercana. Hay un componente ambientalista, sobre todo en estos grupos, que es un poco la vida mucho más cercana a la tierra, a la producción de la comida y esa dieta que es lo que ellos llaman vital, es decir, no semejante a los principios tanto de los judíos como del Islam, de no comer ciertas carnes en ciertos momentos. Hay esa semejanza mucho con estas religiones, se da, por cierto, y en ese sentido, pues sí, se crea una nueva religión, pero siempre descendiendo de esas viejas creencias del Antiguo Testamento, llevadas también y que son las creencias propias también de lo que son los grupos etíopes, de los cristianos etíopes en Etiopía. Y en ese sentido, pues se estableció ese vínculo y esa relación que, bueno, que los ha fortalecido, los ha mantenido a pesar del tiempo y que es pues lo que podemos seguir viendo en ciertos grupos, pues Rastafari, ¿no? Un poco de esto era lo que queríamos un poco hablar. Creo que también Pablo tiene algunas observaciones. Déjame ver cómo logro no verme en Sí, la oscuridad. yo creo que escogimos estas dos, estos dos que parecen como muy opuestas, porque se nos avenía un poco a lo que esa imaginería del Caribe es, que es tan compleja, tan mezclada, tan variada, que por eso quise decirles al principio lo que decía García Márquez, que además fue un gran caribeño. García Márquez en una entrevista le dicen, él decía que él sabía que él era del Caribe. ¿Y cómo lo sabía? Porque él lo podía llevar a cualquier zona del Caribe con los ojos cerrados y él sabía que estaba en el Caribe porque su cuerpo lo sentía. Bueno, y sus escritos y todas estas cosas nos manifiestan eso, ¿no? Por eso es que oyendo todo esto y recordando estas imágenes que le decía de cerdos con el ombligo en el lomo, aves sin patas cuyas hembras empollaban los huevos en los lomos de los machos, y otras como pelícanos sin lenguas cuyo pico parecía una cuchara. Me parece que se avienen como imaginería a todo esto que acabamos de oír. Considero que es un reto para nosotros acercarnos a toda esta variedad tan particular de los mitos del Caribe, porque además son un producto de que todavía yo siento que está en conflicto vivo, pues. Cuando revisábamos Mireia y yo le decía que para mí no es casual que dos países como primero Haití, que fue el primero que se independizó, y después Cuba, con todo lo que han vivido, y donde estas religiones o estas creencias están tan arraigadas, oye, yo me pregunto si lo que están viviendo no tiene que ver con esas cosas, pues. Y es una pregunta que me hago y que les hago. Y también me trae a la memoria, pues, una señora que trabajó en mi casa, que era de origen colombiano, costeña, de la costa caribeña colombiana, y su manera de ver y sentir las cosas era realmente, era como una mezcla de cosas. Es una persona a quien, por un lado, aprecio mucho, pero era como difícil entender un poco aquella mezcla de cosas que ella llevaba a la casa con su manera de ser y su manera de sentir y la relación con sus hijos y con la familia, ¿no? También me recuerda una paciente, hija de un señor de Saint Thomas, de origen africano, por supuesto, de descendiente africano, que vivió en Venezuela y vivió todo el tiempo que vivió en Venezuela lo vivió con otra identidad. Su hija, y es una cosa que se manifiesta en algunos de sus sueños y en algunas de sus narraciones, su hija nunca supo exactamente cuál era la identidad. Sabía que su papá tenía otra identidad,
que tuvo que ocultar para poder llegar a Venezuela y trabajar y otras razones que nunca entendimos, pero como esa cosa tan extraña y tan loca del Caribe, que es lo que yo creo que, que yo recojo de esto y recojo como inquietud, porque si seguimos ahondando en esto, pues tenemos que verlo, como insisto, de una manera psíquica, y esa psique del Caribe, bien, bien particular, está lleno, es como la de sus dioses, por decirlo de alguna manera. Gracias, espero que vamos a ver qué podemos Gracias. pensar. Bueno, gracias a los dos, Mireya, Pablo. Podemos ampliar también ahora un poco el compartir. Creo que me queda mejor para ir guiando a las personas que quieran compartir, si dejan de compartir la pantalla, Claro. para verlos a todos, ¿sí? Bueno, primero que todo, yo me estoy quedando con muchas Ya voy. impresiones y sensaciones al ir acompañándolos en la presentación, ¿no? Como un registro emocional diverso, tan diverso como las imágenes que Pablo también nos compartió. Así que creo que podemos abrir un espacio en estos minutos que nos quedan. Pueden ir levantando la mano o poniendo la manito arriba para que yo los pueda ir viendo. Rocío me parece que está en primer lugar. Mientras los demás se van como entusiasmando en la conversación, Rocío, ¿sí? Es para decir que yo soy caribeña de pura cepa. Estoy hablando desde República Dominicana. Mi hijo mayor, que es director de cine, como estudió en la famosa Escuela de San Antonio de Baños de Cuba, él es orisha, o sea, orisha de convicción y de ritual. Yo soy más blanquita porque por el lado de mi papá tengo ascendencia española, pero como decimos aquí, tenemos el negro detrás de la oreja. Y lo vivimos realmente, la complejidad de la psique caribeña es mágica y maravillosa, como lo describe García Márquez. Y quería, Pablo, decirte que nosotros le tenemos mucho miedo cuando la gente dice, no, porque la complejidad y el vudú, y comienza como a tenerle miedo. ¿Tú ves? Y entonces, y decir, por ejemplo, que miren Haití cómo está, eso se debe al vudú, ¿entiendes? O sea, eso es así, que no lo vuelva a decir, oíste, porque esos fueron los franceses que cuando se independizaron, les exigieron un tributo que se acabó el otro día, en el siglo XX o qué sé yo qué siglo, ¿entiendes? Y lo dejaron pobrecito, o sea, esos fueron otra vez los europeos, ¿cómo se llama? Colonizadores que lo pusieron así, eso no tiene nada que ver con la psique caribeña. Eso por un lado. Así que ya tú sabes, Pablo, si no te voy a estar chequeando. I'll see you, ¿ok? Y lo otro es, yo estoy emocionadísima. Lo que pasa es que tú ibas tan rápido, Mireya, que no podía yo anotarlo todo. Pero Ay, lo siento. en una segunda parte, yo Vale. me atrevo a decir que aquí tenemos antropólogas y antropólogos que de verdad han vivido toda, tú sabes, todo eso, y que después lo ampliaremos, pero eso fue fantástico, como lo introdujiste con mucho respeto y con Ay, mucha... muchas gracias. Yo soy hija de Yemayá, Ay, soy qué hija de bien. Yemayá, ¿entiendes? O sea que después entraremos en contacto, porque así como yo me inflamo cuando fui al Perú y con lo que me cuenta Magali de todos esos mitos, diferente a los griegos y todo, y que por eso tenemos esto, tendremos después oportunidad de explorar más. Claro. Así que no te desaparezca, Mirella, Ah, ¿entiendes? no. Para que Gracias. exploremos más. Gracias. Esa Gracias, es la gracias. idea, Rocío, es que estudiemos eso, que yo parto de mi desconocimiento, más bien de mi acercamiento. Entonces me encanta que digas eso porque, bueno, eso es una invitación a estudiarlo. Sí creo que es un reto estudiarlo desde lo junguiano, Mm. y ese es el reto al que estamos enfrentando, No, ¿no? inclusive, como bien has mencionado, es decir, eh, hay una serie de prejuicios. Y entonces, bueno, ¿cómo romper esos prejuicios?
porque lo que nos ha llegado siempre es a través, por ejemplo, películas de Hollywood, que el vudú es terrible. Pues no, bueno, no quiere decir igual que pasa con todo. Es decir, en toda parte puede existir un elemento negativo y que lo maneje alguien de manera negativa. El catolicismo también ha pasado, ¿no? Pensemos en la Inquisición, que fue terrible. Pero entonces, en ese interés, en ese querer comprender y en acercarnos, digamos, yo digo, con la apertura de poder ver lo que hay más allá, y eso, eso puede ayudar muchísimo, y bueno, a todos ustedes que lo manejan y tienen la posibilidad de dialogar con los pacientes, va a ser enriquecedor, y bueno, para mí también lo sigue siendo porque, bueno, porque yo amo el Caribe, así que en ese sentido, pues nada, gracias por tus palabras. Bien, tenemos a Fermina, Eduardo y Lisímaco. Así que tenemos para conversar. Sí, bueno, yo primero darte las gracias, Mireia, por haber traído este tema que se habla tan poquito, ¿no? Yo espero que sí, que se siga, que haya una segunda parte, porque esto no se puede perder. No, Esta cultura es al revés, hay que acercarnos más porque es tan primigenio que vemos como los campos arquetipales, además de la tierra, ¿no? No son los dioses pasados por el concepto, ¿no? Por lo intelectual, sino que son más terrenos, ¿no? Por eso he puesto en el chat lo de Ollá. He echado de menos a Ollá. Yo, sí, Rocío lo que pasa es que eran muchos ya y no me iba a dar tiempo. yo me considero hija de Ollá. He echado de menos a Babalu Ayer también. He echado Ajá, de menos a Lofi. sí. Entonces son toda una serie que es una riqueza tan grande lo que hay y la forma también de comprenderlo y es como con el vudú que no hemos entrado porque es que ya no da tiempo, claro, es que es una cosa tan amplia, pero para quitar también esos miedos o, por ejemplo, esas sensaciones cuando habéis hablado al principio, cuando las posesiones, ¿no? Que todo el mundo tiene muchísimo miedo a las posesiones y nos olvidamos de que es que la danza, el canto, que es algo tan humano, ¿no? Y tan de los orígenes, son los que nos ponen en un estado de conciencia, ¿no? En otro estado de conciencia. Y precisamente estas culturas lo que tienen de base son eso, es la danza, es la música. Cada vez que escuchamos una letra de salsa, de lo que sea, si la escuchamos con el oído interno, como decía Píncola Estés, pues vamos a recibir muchas cosas de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, darte las gracias y que espero que haya esa segunda parte y que lo he disfrutado muchísimo. Y sobre todo eso, que recordemos los ciclones, que recordemos las tormentas, todo, porque es con lo que nos hemos conectado, ¿no? Desde siempre. Gracias. Gracias. Sabíamos que nos íbamos a quedar cortos. Sí. Era necesario para poder tratar de abrir un poco esto, pero estábamos conscientes que nos íbamos a quedar cortos. Eduardo. Bueno, lo primero quería agradecerles a Mireia y a Pablo, bueno, por compartir estas reflexiones y por compartir estas notas, porque creo que nos van acercando a la posibilidad como de que se activen resonancias, ¿no? Yo creo que más allá que tratar de llegar a conclusiones son cómo estas notas resuenan en nosotros. Y hay varias cosas que me surgen, ¿no? Lo primero es esa, que para mí es importante no perder la conciencia de lo rico y por eso este espacio de los mitos latinoamericanos. O sea, yo creo que Latinoamérica, lo hablábamos la vez pasada, Luis Eduardo y yo, sobre lo cerca geográficamente que estamos de regiones que en términos de tiempos son siglos. Y yo creo que en Latinoamérica es muy interesante cómo hay un inconsciente colectivo donde se está expresando de una manera como muy particular, ¿no? Ese inconsciente colectivo que de alguna manera se fue quedando como un potencial, una especie casi que como un mito, aquí lo vemos
activado, ¿no? Y lo vemos activado de diferentes maneras, y creo que eso es muy importante para hacer el ejercicio de reflexión. O sea, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos hacer para acercarnos a una experiencia, no desde lo racional, sino como lo están planteando ustedes, desde imágenes? Entonces creo que esa parte es muy importante, ¿no? Lo último como aporte, simplemente porque creo que sería un hilo que sería interesante seguir, como así como en la primera reunión y en esta segunda, vamos a hablar de ciertos aspectos que están presentes. El tema de los rituales, que me atrevo a decir que va a atravesar todas las presentaciones, un poco como estar atento a los diferentes rituales que vamos a recorrer, y a los mitos, y mitos como mitos de mantenimiento, ¿no? Ustedes hablaban cómo estos mitos mantenían la cultura, mantenían una cierta raíz, y creo que esos dos elementos van a ser importantes. Así que, nuevamente, muchísimas gracias. Gracias, Mar. Lisímaco. Hola. Hola. Bueno, no, agradecidísimo también, con una grata impresión del trabajo que han hecho, de este recorrido histórico. Y bueno, yo soy de una zona de Colombia que no es caribeña y que más bien recoge ese complejo cultural tan común en nuestros países de las zonas en donde, o de las luchas que se generan incluso al interior de nuestros países. Entre zonas geográficas y herencias culturales. Precisamente, quizás no, yo sé que tenemos un complejo cultural en el interior del país que nos lleva a una cierta pugna con la gente del Caribe y sus correspondientes complejos culturales. Creo que se da en todos nuestros países, desafortunadamente, y es una carencia de una conciencia de estas cosas, o sea, de una conciencia de esta raíz, y que es algo que uno como que hace parte de la individuación, distanciarse de eso y precisamente darse cuenta que para eso los estudios genéticos, aquí una universidad, mi alma mater, hizo un estudio genético maravilloso y nos decía, miren, aquí no hay nadie que no tenga algo de negro, no hay nadie que no tenga algo de indio, y con suerte tenemos un poquitico de europeos. Y eso fue maravilloso, pero quería referirme a que de niño yo vi esta serie de Raíces. Fue una de las primeras cosas que vi en televisión. El televisor llegó muy tarde a mi casa y fue de las primeras cosas que vi, y la impresión, o sea, yo no podía creer lo que estaba viendo. Yo dije, a ver, hubo seres humanos a los que secuestraron, niños, niñas, los secuestraron de su tierra con redes, cual redes de pesca, y los embutieron en barcos y se los llevaron, y de repente estaban en otra tierra, escuchando en otro idioma, que estaban obligados a vivir otras cosas y a servir y a trabajar hasta la muerte, y perdiendo todos sus lazos familiares, separados de sus familias, en fin. Y escuchando a Mireya y a Pablo, yo pensaba, esto es casi inimaginable, pero puesto que el cine nos permite imaginarlo un poco, escuchando a Pablo y a Mireya, yo pensaba, a esto solo se puede sobrevivir a través de la religión. O sea, no es posible que a algo que te afecta, que te destruye del origen, que te destruye desde abajo, tú puedas responder desde arriba. O sea, pienso que un poco el enfrentamiento, la guerra, que uno le da la razón a los pueblos que se enfrentaron con las armas también, por supuesto, porque también será un instinto, obviamente, del defender el territorio y el clan y a las crías, pero que también es una forma un poco ya más racional
de enfrentar. Cuando las fuerzas enemigas son absolutamente imbatibles, esa defensa se vuelve imposible, se vuelve inútil. Entonces, la psique colectiva recurre a lo que le es más propio para sobrevivir. Y lo que le es más propio, ya sabemos, y en eso Jung es el maestro, y creo que es lo que nos legó afortunadamente, es la religión, es la captación de imágenes colectivas que permiten precisamente esa sobrevivencia de lo propio. Y allí el papel del sincretismo, por supuesto, es maravilloso, es la cosa, es la trampa de la psique, es tremendamente hermético, es el robo hermético que la psique hace para sobrevivir, esa conjugación, esa combinación. Y cuando recuerdo los trabajos de López sobre monoteísmo, politeísmo, y vemos en esto de la santería, esa pervivencia de una forma de monoteísmo, porque aunque los santos, yo lo he dicho por ahí, son como el restito de politeísmo que le queda al catolicismo, no logra hacerlo del todo, pero estos pueblos que tienen que sobrevivir a través de sus imágenes más profundas y gracias al inconsciente colectivo, creo que sí lo lograron y sí lograron que permaneciera ese politeísmo, como que sí, aceptamos que hay un Dios por ahí que nos protege y nos castiga, pero tenemos otros dioses, ¿no? Y esto me parece maravilloso. Yo les agradezco mucho, me movió como todo esto y mucho más obviamente, y creo que este seminario está resultando maravilloso. Gracias, Lisímaco. Yo Bueno, a creo mí que ese también reto a me... descubrir, Lisímaco, que es mucho más rico de lo que imaginábamos. Por eso las imágenes que transmití, mi intención era, bueno, aunque nos resulte un poco extraño y raras las imágenes, ahí hay una riqueza profunda de la que podemos aprender mucho. A lo mejor de la que sabemos más y no nos hemos enterado todavía, pero ahí vamos. Bueno, gracias, Pablo. Sí, a mí también me quedé resonando como para compartir lo que Lisímaco nos conversó. Aún teniendo la experiencia de esta riqueza y diversidad de la cultura, de la mítica, de la religiosidad, seguía como resonando en mí una sensación muy profunda de desolación, de desarraigo, no solamente por la llegada de los negros, sino también como destrucción de la etnia originaria, más esta experiencia de secuestro, de violencia. Entonces, pienso en una psique desintegrada por el trauma, ¿no? Una psique individual y colectiva, y que emerge de alguna manera la maravillosa posibilidad del self, de una búsqueda de integración en la religión, en la mítica, en la espiritualidad, que todavía está, como decía Eduardo, activa, está funcionando, está buscando, entonces estamos en estos permanentes conflictos, desencuentros, encuentros, que creo que es importante mirarnos en ese sentido de una psique que ha pasado por un trauma de diversa magnitud probablemente, pero colectivo también, y que está muy en la sombra, ¿no? Estamos más un poco a veces como en este intento por sobrevivir, ¿no? Y salir adelante y reconectarnos con la vitalidad. Entonces esas experiencias tenía como muy a flor de piel, y creo que es una mirada que nos permite también abrirnos a toda la experiencia latinoamericana que vamos a seguir compartiendo. Qué bueno. Josefina. Buenas tardes. Yo también, como Rocío, soy de la República Dominicana. Me quiero manifestar varias cosas. Una de ellas es, nosotros en el país tenemos una religiosidad parecida a la cubana, pero un tanto diferente.
porque tenemos una serie de, también un santoral diferente. Personalmente yo estuve muy involucrada con eso porque mi madre servía misterios, como se dice por aquí, ¿no? Ya servía, y para mí era como muy natural, ¿no? Todavía yo me enfrento a este tipo de cosas con total naturalidad, las encuentro correctas, ¿no? Entonces, la verdad es que mi experiencia ha sido que nosotros los dominicanos tenemos un acervo de esa religión tan, digamos, cotidiano que no nos damos cuenta. O sea, es que cada día una hace una serie de cosas que está realmente referida a ese sistema. O sea, yo no creo que nos podamos apartar. Entonces, a mí me parece fabuloso que logramos, que estemos tratando un poco de reivindicar digamos, ese río debajo del río, como dice la píncola, ¿no? Que está en nosotros. Porque normalmente la gente no quiere admitirlo, o sea, eso es una cuestión de clases muy bajas y de cosas así, pero todo el mundo hace alguna vez, de vez en cuando, una lectura de baraja o un trabajo, es una cosa muy usual. Entonces, yo saludo esa idea y me siento también muy agradecida. Otra cosa que quería comentar, yo estudié antropología y una de las cosas que nosotros vimos en un momento determinado, unos maestros cubanos, nos dieron una conferencia en la que comentaban en que todavía en los años 30, en los censos cubanos, había reportado indios. Entonces, quizás por ahí, o sea, yo no voy a recordar, ¿no? O sea, eso fue una conferencia y no tengo ninguna, digamos, bibliografía adecuada. Yo tendría que investigar un poco más con las personas que lideraron la conferencia. Pero quizás desde ese punto de vista, es quizás una forma de comenzar a hurgar un poco más sobre esa ascendencia. Porque también a mí me gustaría un poco identificar, si se puede, y no tiene que ser ahora, ese aporte de nuestra cultura indígena a toda esta cultura, que a la postre está haciendo la cultura que estamos manejando. Bueno, eso era todo. Muchas gracias. Gracias, Josefina. Bueno, tú tocas, Josefina, lo que hablábamos con la cita que trajo Mireya sobre Jung, que bueno, a lo mejor de los prejuicios más difíciles que nos vamos a encontrar es Exacto. a trabajar con el inconsciente, con ese Sí, río del que tú sí. hablas, que está ahí, que fluye, que siempre ha fluido, pero como está inconsciente, no lo queremos juzgar. Pues, Dale. si tengo tiempo. Mira, yo Magali. quiero retomar lo de Josefina porque ha estado dando vueltas. Yo le he dado mucha vuelta a la santería en Venezuela y le he dado muchísima más vuelta a María Leonza. Y yo he sentido que hay un rechazo por parte de nosotros mismos a todo esto, porque esto está como incluido en la parte de la sociedad, más, el estrato más bajo. ¿Ok? Aunque sabemos también que en estratos altos pueden ir y tener pues algún tipo de contacto con esto, ¿no? Entonces, esto yo creo que es bien importante que retomemos, que nosotros mismos le demos una valoración a lo que vamos a aprender de ello, ¿no? Y bueno, yo vivo en el Caribe, además yo vivo en una isla del Caribe, o sea, que yo estoy metida dentro de la cuestión, ¿no? Hay otro aspecto que, por supuesto, este, no estamos tocando con la parte esta religiosa, pero que también me parece bien interesante, que es la parte del intercambio mercantil, ¿sí? Porque me he dado cuenta que aquí en esta isla del Caribe, hubo un tiempo donde había contrabando, muchísimo contrabando de whisky, de ropa, de lo que fuera. Eso ha bajado, o ya ni se oye, pero lo interesante, me parece, es que las veces que yo en algún evento acá en la misma isla, sobre todo de la parte cultural, o la parte en ferias del libro, etcétera,
yo he querido hablar sobre esto, me han callado. Es decir, como que hay una sombra, tanto de la religión como hay una sombra del intercambio mercantil. O sea que la sombra del colectivo también es algo muy fuerte Sí, para que esto tenga un espacio que me parece importantísimo para, bueno, para ir estudiándolo. Así que bueno, gracias a que tenemos estos espacios y que hoy hemos podido oír esta parte religiosa que nos trae Mireia y Pablo. Y bueno, yo creo que seguimos en parte 2, etcétera. Magali, a mí se me pasó decir, pero el papel que juega el Caribe ahorita en el tráfico de drogas y posiblemente de armas, otras cosas, es inimaginable. Inimaginable. Cambiamos el cigarrillo, la ropa y los licores por una cosa que además circula masivamente por el Caribe. De todo el Caribe sale para afuera. Toda la droga es inimaginable que podemos. Sí, 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 es correcto. Ujú. Bien, ya estamos en el tiempo, así que nos quedamos con muchas reflexiones y puntos quizás a seguir desarrollando, pensando en cómo nos podemos ir nutriendo en este camino. Así que les agradezco a todos su presencia, su compartir, especialmente a Mireia y a Pablo por lo que hoy nos compartieron acá. Y nos volvemos a encontrar entonces en 2 semanas más, me parece, ¿sí? Según el Muchas gracias a calendario. todos. Muchas Bueno, gracias. cuídense mucho, que estén muy bien. igual. Muchas gracias. Gracias a Adiós a todos. todos, que tengan buena Muchas semana. gracias. Adiós. Un aplauso.